Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Samuel Utrera Vergara. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNAD, la licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas. Voy a exponer la actividad número 3, antecedentes de la contabilidad gubernamental, correspondiente a la unidad 1 del módulo 6. Empezaré por definir la contabilidad gubernamental. Es una rama de la teoría general de la contabilidad que se aplica a las organizaciones gubernamentales, cuya actividad está regulada por un marco constitucional, una base legal y normas técnicas que la caracterizan y la hacen distinta a la que rige para las entidades del sector privado. Esto quiere decir que es una técnica destinada a captar, clasificar, registrar, resumir, comunicar e interpretar la actividad económica, financiera, administrativa, patrimonial y presupuestaria del Estado. Prácticamente en esta exposición veremos el primer punto, que son los antecedentes, sistema de contabilidad gubernamental, el tercero, que es objetivos, postulados, y el quinto, que es objetivos y obligaciones de la contabilidad gubernamental. El primer punto corresponde a los antecedentes de la contabilidad gubernamental. La evolución de esta en México son determinados por la Constitución y desarrollo del Estado mexicano y de sus instituciones públicas, y se distinguen en las siguientes 7 etapas. La primera etapa está ubicada en la época precolombina, es decir, antes de la conquista española. Los jeroglíficos grabados en los códices representan los tributos que recibían los aztecas. Se fijaban los objetos motivos del impuesto que debían emitir los pueblos esclavizados o conquistados. Cada 80 días se recaudaban los productos y se almacenaban la hacienda, ya que la hacienda pública era la encargada de ello. La segunda es la época virreinal. Los dos momentos más importantes fueron los siguientes. El primero es que en la Casa de Cortes en Coyoacán se instaló el 7 de marzo de 1524 el primer cabildo metropolitano, formado por el alcalde mayor Francisco de las Casas, también alcaldes ordinarios y regidores, formándose con esto el primer ayuntamiento de la Nueva España. Ahí se dictaba la reglamentación para cada oficio. La segunda etapa es en 1787. En el año de 1787 se crean las funciones del tesorero y contador, y se nombra un guardia general de almacenes y fianzas, y un teniente de custodia y depósitos. La tercera etapa es la época independiente, que comprende el periodo más prolongado de inestabilidad de hacienda pública. El 29 de noviembre de 1821 se crea por decreto la primera regencia circulada por el Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Posteriormente, 3 años después, por decreto del 16 de noviembre de 1824, el Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos ordena que el secretario dirigiese las rentas del Estado, y quedaban extinguidas las direcciones y contadurías generales de rentas, así también la Contaduría Mayor de Cuentas. La cuarta etapa es la época porfirista. En este periodo se estabilizan las instituciones, se asientan las bases de la centralización de la Administración Pública Federal y de la elaboración de la cuenta pública a cargo del Ministro de Hacienda, la cual ya servía de base para el informe presidencial. Se centralizan en la Tesorería de la Federación, ubicada en el Palacio Nacional, los ingresos, egresos y deuda pública por parte del Ministro de Hacienda. La quinta etapa es la época posrevolucionaria. Este periodo se ve afectado por la Revolución Mexicana. En los primeros años se instala el Departamento de Contabilidad y Glosa, funcionando hasta el 25 de diciembre de 1917. En este año se promulga la Ley de Secretarías de Estado. También se crea el Departamento de Contraloría en 1918. Durante su vida institucional se estableció el sistema de contabilidad
glosa falsificación y control previo, con el propósito de mantener los ingresos y egresos de la Federación. La sexta etapa es la época contemporánea. Corresponde a un periodo estable y moderno. El 10 de enero de 1935, la Contaduría de la Federación expidiéndose la ley que regula su funcionamiento, así como la contabilidad. Por ejemplo, la contabilidad se lleva centralizada en todas las secretarías de Estado y se divide en 4 subsistemas: de egresos, ingresos, deuda pública y fondos. A este sistema se le llamó centralizado. De 1977 a 1992, como consecuencia de la reforma administrativa, la contabilidad se descentraliza, asignando las funciones de la Contaduría de la Federación a la Secretaría de Programación y Presupuesto. En la séptima y última etapa es la época actual. En el año de 1992, la Secretaría de Programación y Presupuesto se fusiona por decreto presidencial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subsistiendo la Dirección General de Contabilidad Gubernamental con toda su estructura. En el año de 2008 se publica la Ley General de Contabilidad Gubernamental y su objetivo se puede resumir en el establecimiento de los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. El segundo punto corresponde al sistema de contabilidad financiera. De acuerdo con el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC es el sistema que cada ente público utiliza como instrumento de la administración financiera gubernamental. En esta se fundamenta en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece la de expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, con el fin de garantizar su armonización a nivel nacional. Este sistema debe registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como los flujos económicos. El tercer punto corresponde a los objetivos del sistema de contabilidad financiera. El sistema de contabilidad gubernamental deberá seguir los siguientes 8 objetivos, los cuales son: inciso A, facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y confiable, tendiente de optimizar el manejo de recursos. Inciso B, emitir, integrar y consolidar los estados financieros, así como producir reportes de todas las operaciones de la administración pública. Inciso C, permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto orientado al cumplimiento de los fines objetivos del ente público. Inciso D, registrar de manera automática, armónica, delimitada y específica y en tiempo real las operaciones contables y presupuestarias, proporcionando con ello el registro único, simultáneo y homogéneo. Inciso E, atender requerimientos de información de los usuarios en general sobre las finanzas públicas. Inciso F, facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, evaluación y fiscalización de las operaciones de ingreso, gasto, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos, así como su extensión. El inciso G es dar soporte técnico documental a los registros financieros para su seguimiento, evaluación y fiscalización. Inciso H. Permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas, a los que, siguiendo con los criterios establecidos, corresponde agregar los siguientes 3 objetivos. Inciso A. Coadyuvar en el desarrollo de estudios e investigación comparativos entre distintos países, que permitan medir la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Inciso B. Facilitar el control interno y externo de la gestión pública para garantizar que los recursos se utilizan en forma eficaz, eficiente y con transparencia.
Inciso C. Informar a la sociedad los resultados de la gestión pública con el fin de generar conciencia ciudadana y respeto del manejo de su patrimonio y promover la Contraloría Ciudadana. Al cuarto punto corresponde a los postulados. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa. Los siguientes 11 puntos corresponden a los postulados básicos de la contabilidad gubernamental. El primero es la sustancia económica. Esta es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental. El segundo, en los entes públicos estos son los poderes ejecutivos, legislativos y judicial de la Federación y de las entidades federativas, los órganos autónomos de la Federación y de las entidades federativas. El tercero, de la existencia permanente, se da cuando la actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo su disposición legal en la que se especifique lo. El cuarto punto es la relevación suficiente, cuando los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. El quinto es la importancia relativa. Siempre la información debe mostrar los aspectos importantes de la actividad que fueron reconocidos contablemente. Esto es el registro y integración presupuestaria. Esta se da cuando la información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad, en los mismos términos en que se presentan en la ley de egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponde. El séptimo es la consolidación de la información financiera. Se presenta cuando los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada su situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la hacienda pública, como si se tratara de un solo ente público. El octavo punto es el devengo contable. El ingreso devengado es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros, por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados, así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. El noveno es la evaluación, en donde todos los eventos que afectan económicamente al ente público deben estar cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo, registrándose en moneda nacional. El décimo es la dualidad económica, cuando el ente público debe reconocer en la contabilidad la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes conforme a los derechos y obligaciones. El onceavo es la consistencia, es decir, ante la existencia de operaciones similares en el ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambia la esencia económica de las operaciones. El quinto punto corresponde a los objetivos y obligaciones de la contabilidad gubernamental. Anteriormente ya di los objetivos, por lo que procederé a decir las obligaciones. Se divide en dos incisos A y B. El inciso A, para efectos de registro, información, manejo de políticas, fiscalización y evaluación, los siguientes puntos se derivan. Producir estados e información financiera con veracidad, oportunidad y confiabilidad con el fin de cumplir con la normatividad vigente y facilitar la adopción de políticas para el manejo eficiente del ingreso y del gasto público. El inciso B es con relación a la gestión y la situación financiera consolidada de los diversos agregados institucionales del sector público. Con esto concluyo mi presentación, esperando que sea de su agrado. Muchas gracias por su atención.